como siempre le he dicho, el Evangelio no es un reel, no es un short, no es un fragmento de 30 segundos de TikTok, no es un corte de humor para nosotros poder sacar el máximo provecho de la Escritura. Tenemos que estudiar. Nosotros no podemos dedicarnos a otra cosa y dejar por alto, pasar por alto la Escritura, porque la Biblia hay que estudiarla. La Biblia hay que estudiarla. Le digo en muchas ocasiones, ¿por qué? Porque la gente cree que el Evangelio se puede condensar en 30 segundos. Por eso es que hay mucha gente siendo engañada, mucha gente siendo manipulada. ¿Por qué? Porque el Evangelio debemos dedicarle tiempo para poderlo comprender. Y es una cuestión seria. ¿Por qué es seria? Bueno, porque está en juego nuestra salvación, está en juego nuestra eternidad. Y una mala comprensión del Evangelio, una mala comprensión del reino de Dios, nos va a afectar la eternidad, nos va a afectar el futuro. Yo sé que hay gente que no le suele prestar mucha atención a estas cosas, pero es sumamente importante nosotros aprender de lo que la palabra dice, de lo que la Biblia dice. Hoy quiero enseñarte 5 herejías de la religión católica. 5 herejías de la religión católica. 5 inventos. 5 cosas que la Biblia no dice, pero que ellos la enseñan como si Dios la hubiese enseñado. Por eso es que es importante nosotros conocer la Escritura. Nosotros tenemos que entender, todos los que son alumnos o los que están en la radio deben entender que un texto, un capítulo bíblico tiene un contexto, hay un trasfondo histórico, un trasfondo cultural. Escúcheme esto, la Biblia, los capítulos bíblicos, cuando uno toma un verso para decir algo, debe tener en cuenta que hay un trasfondo cultural, un trasfondo histórico, para que no cometamos error. Y estamos viendo, hoy vamos a darnos cuenta que se está usando textos que están fuera del contexto y se está usando la Escritura para torcerla, para que la Biblia diga lo que el predicador en turno quiere decir. Usted está conmigo aquí. Se está usando la Biblia para que la Biblia diga lo que el predicador en turno quiere decir. Y la Biblia es muy clara, la Biblia es muy simple para comprenderla. Cualquier persona que lea la Biblia la puede comprender. Por eso la Biblia enfatiza en muchas ocasiones, Jesucristo hablando y sus santos apóstoles decían: el que lea, entienda. ¿Está conmigo aquí? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque se puede entender la Escritura. Se puede, al escucharla, cuando la predican, si tenemos oídos, debemos oír. La Biblia, aunque es un libro inspirado por el Espíritu Santo y con que es un libro que contiene verdades espirituales, los hombres la pueden leer y pueden comprender. Por eso dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Esto es para la mente que tenga inteligencia. Diga, lean y entiendan. ¿Están conmigo aquí? Y usted puede experimentar en estos días como un despertar espiritual de algunas personas de la religión popular, de la religión católica, donde se van a dar cuenta del grave error. ¿Por qué? Porque Dios tampoco quiere que la gente sea condenada, que la gente sea engañada. Y a Dios le ofende porque usan la Biblia para confundir a la persona. Por eso usted va a ver un despertar, los intercesores, la gente que llevamos años orando, le pedimos siempre a Dios que levante gente de la misma religión católica, que abra los ojos y comienzan a predicar como lo hizo Lutero. Esa oración la tenemos por muchos años, porque ellos se cierran
La religión es experta en hacer estratagemas y crearon un espantapájaros, el espantapájaros del protestantismo. Usted está conmigo aquí. Crearon un espantapájaros para que la gente que quiera llegar al cultivo de maíz o el cultivo de plátano no coma, porque el espantapájaro está ahí. Le hicieron a la gente, no el protestantismo, los protestantes, para que la gente no se atreva a comer de las mazorcas que están en el cultivo. ¿Está conmigo aquí? Entiendo lo que le estoy diciendo. Crearon un enemigo ficticio, una falacia para que la gente no escuche. Por eso es importante que se ore, porque muchos de los líderes que tengan peso en la religión católica abran los ojos y se den cuenta del error, porque usted sabe que es una ceguera espiritual, y ya la palabra ha sido dada que Dios va a empezar a despertar a muchos de ellos que digan las verdades, que desmientan al Papa, que desmientan a los sacerdotes, que los desmientan. Dios tiene que darle mucho valor y mucha energía. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha sido condenada y ha sido arrastrada al infierno por culpa de una mala enseñanza. ¿Está conmigo aquí? Ahora, ¿por qué Pedro ha sido la excusa perfecta para la religión popular desviar la atención de Cristo a Pedro? Ha sido la excusa perfecta. Pedro ha sido la excusa perfecta para que la gente desvíe su fe de Dios y la pongan los hombres, porque el objetivo era que los hombres fueran venerados. ¿Está conmigo aquí? Pusieron la gente que adoraran al hombre para que el hombre fuera venerado. Y ese cuento que siempre la iglesia fue fundada por Pedro, que la iglesia es de Pedro, nosotros sabemos que es mentira. ¿Por qué? Porque conocemos que los sacerdotes de la Biblia, usted sabe que a partir de Jesús ya no existe más el sacerdocio. A partir de Jesús ya no existe más el sacerdocio, pero teníamos que entender que como la religión popular es politeísta, ellos tenían que tomar de las culturas y de las costumbres y de los ritos de algunas culturas para ellos mantener la suya. Entiéndase conmigo, se adaptaban a cada cultura para ellos poder mantener la suya. Entonces ellos todavía se mantienen con un tipo de sacerdote, y eso en la Biblia fue abolido. El único sacerdote legítimo que quedó después de Jesús es el mismo Jesús. ¿Está conmigo aquí? Ya no existen los sacerdotes, pero ellos tomaron el prospecto judío desviados por no entender la escritura. El único sacerdote que existe, el sumo sacerdote, es Jesucristo. Que eso vendría siendo una herejía, pero no la voy a enseñar hoy, porque según el Papa es el alto pontífice, el sumo sacerdote, y no existe ningún sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque si la Iglesia Católica fue fundada por Pedro, se debe entonces entender que Pedro no era apóstol, sino era un sacerdote. ¿Está conmigo aquí? Y Jesucristo levantó a sus apóstoles para que deshicieran la estructura sacerdotal de los judíos, que vendría siendo la original, porque la estructura sacerdotal inventada por Roma lógicamente no es la original. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tienen que ser judíos, israelitas. ¿Está conmigo aquí? No argentinos, no de gentiles, tienen que ser judíos. Por eso Jesucristo es el último y único sumo sacerdote, porque Jesús es ¿de dónde? De los judíos. Lo demás es puro invento de Roma para mantener la gente confundida. Recuerde que el sacerdocio fue dado al pueblo ¿de qué? De Israel, y los israelitas no hacían parte de los gentiles. ¿Está conmigo aquí? Entonces, por ende, no existe ningún sumo sacerdote romano y mucho menos gentil argentino.
No existe eso en la Biblia. El sacerdocio establecido por ellos no es otra cosa que un engaño orquestado para mantener la gente en el error. Por eso usted nunca ve que las familias, dice la Biblia, que las familias sacerdotales venían de Leví, venían de Aarón, son familias sacerdotales. Y ninguno de los sacerdotes de Israel era de los romanos, porque era que una ofensa. Recuerde que cuando el apóstol Pedro llegó donde Cornelio le dijo, tú sabes cuán abominable es para un judío juntarse con un gentil. Imagínate si para ellos es una abominación juntarse solamente. ¿Tú crees que van a entrar al lugar santísimo y al lugar santo? ¿Está conmigo aquí? Entonces Cristo, preveyendo un sacerdocio puro y santo, auspiciado por el mismo Cristo, porque Jesucristo es el sacerdote eterno, el sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces Él ahora llega a ser el último y único sacerdote para siempre. El único y único sacerdote para siempre. Usted sabe la clase que le di, el sacerdocio ilegítimo. Solamente con este argumento se caen todas las estratagemas y todas las parafernalias y todos los andamios sacerdotales de los gentiles, porque el sacerdocio es de la tribu de Leví y no son de los sacerdotes gentiles y menos de los argentinos. Hablando sobre Bergoglio. La estructura sacerdotal es única y llanamente judía, relacionada con Dios. Las otras que se inventaron son ¿qué? Paganas. Porque hay sacerdocios paganos, sí, a menos que la estructura católica romana diga que su estructura sacerdotal es pagana, entonces sí. Pero si dice que viene de la Biblia, a partir de Jesús no existe el sacerdocio. ¿Está conmigo aquí? Pedro habló en su epístola que nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia, todos los miembros, todos los feligreses, todos los hijos de Dios, dice, mas vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las verdades de los que los llamó de las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable. Por lo tanto, se acaba la cupulita sacerdotal, se acaba el conglomerado sacerdotal y queda el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que es el único sacerdote para siempre, y sus hijos que fueron llamados para ministrar su gloria. No un sacerdocio como cúpula organizativa, no un sacerdocio establecido como un magisterio. Los sacerdotes fueron anulados. Solo con ese argumento, si no son judíos, no son sacerdotes. Y ya los judíos, ya no existe eso. Ellos mantienen sus ritos, sí, sus costumbres, sí, pero cuando Jesucristo apareció en escena, Juan el Bautista declaró una palabra poderosa que deshizo automáticamente el sacerdocio que había sido establecido por muchos siglos en Israel, que era ofrecer corderos, animales, ofrecer sacrificios a Dios. Cuando Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que erradica el pecado del mundo. Está conmigo aquí. Apenas que apareció Jesucristo, he ahí el Cordero de Dios que erradica el pecado del planeta Tierra. Toda estructura sacerdotal quedó que abolida. Ahora, si la estructura sacerdotal fue creada para que la gente ofreciera sacrificios a los sacerdotes para ser limpios del pecado,
el aparataje de la religión católica romana se cae inmediatamente, porque tú no ves a la gente ofreciendo sacrificios por sus pecados. Entiendo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre por el pecado de la humanidad. ¿Está conmigo aquí? Una vez y para siempre. Lo demás, aparataje. Lo demás, puro invento para tener la gente enredada. Sí, se ven bonitos los ancianitos esos con ropa de blanco. Se ven bonitos con sus túnicas, pero eso es puro aparataje. No existe un sacerdocio que no sea judío, que sea parte de Dios. Y los que son de Dios ya fueron stand-by, sentados ahí, quietos en primera fila, porque ahora le toca al Cordero, el único. Cristo es el único sacerdote de Dios. Esa es la herejía número 1 que fue abolida. Ahora con mi argumentación. Lo demás son puro andamiaje, aparataje, puras estructuras del hombre inventadas, pero como la gente no se pone a meditar, no se pone a analizar, la religión los enreda, los confunde. Por eso es sumamente importante entender lo que dice la Biblia, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma o no es conforme o no está de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira en cuestiones de palabra y cuestiones de pensamiento. Todo debe ser que según Jesús. Todo tiene que ser que según Jesucristo, no según un magisterio, no según estructuras de los concilios del Vaticano, no es según las estructuras de qué, de los concilios de Constantinopla, es según Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Segunda herejía. ¿Cuál fue la primera? La estructura sacerdotal ilegítima. La estructura sacerdotal ilegítima. Y un día de esto le doy esa clase a los ministros nuevamente, porque tenemos que también mostrársela en las redes sociales. Solamente con esto, no son judíos, ya no se ofrecen sacrificios. Se cayó el aparataje. Jesucristo derribó esa cuestión. ¿Está conmigo aquí? Ahora, de todo lo que auspiciaba o ufanaba o alardeaba el sacerdocio legítimo, el legítimo que es el judío, se cae cuando el romano traspasa el costado de Cristo. ¿Qué le pasó al templo del judío? ¿Qué le pasó? Se rasgó por la mitad y fue partido inmediatamente. Lo demás, aparataje. Segunda herejía, el Papa. La palabra Papa significa Padre extremo o máximo Padre. Escuche eso. Nadie en su sano juicio cabal le va a llamar Padre extremo o sumo Padre o máximo pontífice. ¿Por qué? Porque eso es mentira. Mucha gente, para justificar estas posturas, nuevamente agarran a Pedro. Nadie en la Biblia llamó a Pedro Padre. Nadie en la Biblia llamó a los apóstoles Padre, y mucho menos madre. Nadie en la Biblia, lógicamente, hijos de un padre natural le tienen que decir a su padre como padre o papá. Si son hijos de una madre biológica, le van a decir mamá, o a su papá, papá. Y los textos que la gente usa para justificar la supuesta título de Padre Supremo o Padre Extremo o Padre Mayor
solo lo cogen del Antiguo Testamento. ¿Por qué? A nosotros no nos interesa los textos que hablen de un padre del Antiguo Testamento, porque a mí me interesa es el Evangelio según quién, Jesucristo. ¿Está conmigo aquí? Por eso, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3, dice: si alguno no habla conforme a las palabras de Jesucristo. ¿Qué dice Jesús acerca del título de Papa? Nadie se atrevió, ni siquiera el mismo Cristo, a colocarse ese título, ni siquiera el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre de la humanidad es uno solo y no está entre los terrenales, está donde, en los cielos. Por eso, si la gente le hubiese prestado atención a las palabras de Jesucristo, no hubiesen sido engañados. Pero aún hay tiempo. No hubiesen sido manipulados, pero aún hay tiempo. Segunda herejía destructiva de la religión popular. Y vamos a Mateo capítulo 23. Verso 9, Mateo capítulo 23, verso 9. Jesucristo hablando, usted sabe que en muchas ocasiones la gente se acercaba a Cristo y le decía: Padre, Padre, Padre mío. ¿Y qué respondía Jesús? No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Y dónde se encuentra Él? En los cielos. El único Padre de la raza humana se encuentra ¿dónde? En los cielos. Ahora, ¿la gente acaso no sabe que mucha gente le decía a Cristo: Señor, déjame que entierre a mi padre? Y Jesucristo, ¿qué le decía? Que no llaméis Padre vuestro a alguien. No, le decía: deje que los muertos entierren a su muerto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía y se entendía que ahí no se está hablando de padres biológicos. ¿Sabes por qué? Porque cuando dicen no llames Padre vuestro a nadie en la tierra, enseguida asocia que el único Padre eterno es Dios, sabiendo que iba a haber una estructura religiosa que le iban a llamar a los hombres Padre, y Padre es solo Dios. ¿Está conmigo aquí? Porque Él fue el que creó, el único, dice, Dios eterno, el único Padre de la raza humana y de todo lo que existe, es que Dios, Jesucristo: Padre, no me llames Padre. Incluso cuando le decían bueno, decía: no me llamen bueno. Porque su Padre está ¿dónde? En los cielos. Si prestáramos atención a la palabra. Ahora mira, yo entiendo que hay gente que descaradamente enseña doctrinas erradas para manipular a los seres humanos, pero uno tiene que ponerle dos dedos de frente al asunto de la fe. Si Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, dijo que no llamen Padre a nadie, ¿por qué yo tengo que obedecer a una estructura religiosa que se está oponiendo a lo que Cristo dice? Usted está conmigo aquí. Si Jesucristo dijo que no, ¿quiénes somos nosotros para decir lo contrario? ¿Acaso el evangelio lo inventaron los hombres o lo mandó Dios a través de Jesús? Por lo tanto, si el evangelio lo trajo Cristo, tenemos que obedecer a lo que Cristo dijo. Segunda herejía, un título ficticio de papa. Por eso es que los nombres de la religión popular son nombres blasfemos. ¿Por qué son blasfemos? Porque quieren quitarle a Dios su posición y colocarse ellos. Y no se preocupen que apenas estamos empezando. La clase de hoy es 5 herejías destructivas de la religión popular o la religión católica. Tercera herejía destructiva. Pedro es el fundador de la religión popular.
Pedro no fundó ninguna iglesia. Y el texto que usan para justificar es el que dice que Jesucristo le dijo a Simón: Simón, Simón, ¿me amas? Cuida a mis ovejas. Simón, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pastorea a mis ovejas. Le digo: Simón, ¿me amas? Se entristeció Pedro porque le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y le digo: protege a qué, a mis rebaños. O sea, si Cristo le está diciendo a Pedro, le está encomendando una responsabilidad de pastor a su rebaño, lógicamente se entiende que no está hablando a un rebaño que iba a venir después de 400 años. ¿Por qué? Porque Pedro no iba a vivir 1000 años. Está conmigo aquí. Le está diciendo a Pedro que protegiera, que pastoreara, que supervisara, que enseñara el rebaño que estaba a cargo de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Hechos 28, en su discurso en Mileto, no le dijo a Pedro que cuidara el rebaño, no le dijo a Pedro: cuide el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿A quién le habló? A los pastores. Lo mismo que Cristo le dijo a Pedro, el apóstol Pablo se lo dijo a la comitiva apostólica de obispos que él había puesto en la iglesia. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? En el discurso del apóstol Pablo a Mileto le dijo a los siervos: porque yo sé que después de mi partida se levantarán maestros que arrastrarán y no perdonarán a los discípulos. Por lo tanto, vosotros los obispos, que Dios, que el Espíritu los ha puesto para que protegen y apacienten la grey del Señor, protejan la iglesia. ¿Está conmigo aquí? Ahora, porque apóstol Pablo le dijo a la gente en Filipos que protegiera el rebaño, eso quiere decir que también de ahí se van a sacar religiones. Pura mentira. Usaron al apóstol Pedro, que él era solamente uno de los que Cristo iba a usar para proliferar el evangelio, y la responsabilidad de él era cuidar del rebaño. No hay que fundar religiones, no hay que fundar iglesias, porque entre otras cosas vimos el miércoles que aunque Pedro era el apóstol en Jerusalén, y los obispos de Roma, que se supone que vienen de él, no tienen mujer, y Pedro sí tiene. ¿Está conmigo aquí? Pura estratagema, pura parafernalia, un aparataje que inventaron. Se levantaron en un andamio tan alto que de allá arriba van a caer. Porque ya estamos en un tiempo donde la gente lee. Por eso fue que la religión popular cogió fuerza, porque iba a los pueblitos donde la gente a veces ni leía, porque iba en el tiempo de la oscuridad, donde la gente no tenía acceso a un nivel educativo óptimo, donde muchas de las personas eran analfabetos. Por eso no permitían que se tradujera la Biblia. Gracias a Dios que después de la reforma de Lutero, a través de la imprenta de Gutenberg, él vino e imprimió 1.000.000 de Biblias para que la gente tuviera la Biblia a la mano y no se dejara engañar, porque todo ese tiempo, desde que Constantino creó su estructura religiosa, político, militar, tenían la gente enredada con puras mentiras, hasta que Dios trajo el evangelio guerreado. Porque usted tiene que entender que si Roma quería exterminar, erradicar de sobre la faz de la tierra al evangelio, a los predicadores de Cristo, eso permaneció firme, porque recuerde que Jesucristo le habló a sus apóstoles: las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de mi iglesia. Y Cristo llevó su palabra hasta última instancia para que Lutero escuchara y se rebelara en contra del aparataje romano. Ahora usted ve la gente y que apologetas defendiendo una estructura religiosa y no defendiendo la Biblia, defendiendo una estructura religiosa y atacando al luteranismo o a los de Lutero. ¿No se supone que Lutero estaba haciendo una obra buena?
¿Por qué la gente ahora que profesa religiones ataca a los protestantes diciendo que los protestantes están en error cuando el protestantismo nace o sale del error barrabal y garrafal que tenía la religión popular? ¿Está conmigo aquí? Ahora están poniendo de malos a los luteranos, que son los protestantes, porque nosotros los evangélicos no somos protestantes. Los protestantes son los que salieron de Lutero, y eso debería ser un motivo para que la gente que hace parte de la religión popular abra los ojos y se dé cuenta que Dios usó a un hombre que se rebeló en contra de ellos y los denunció. Ahora resulta que crearon un espantapájaro con los protestantes y la gente no quiere obedecer el evangelio dado por Dios a través de Lutero, sino que se agarran nuevamente de su qué, de sus estructuras religiosas. Entonces, ¿Lutero fue malo o fue bueno? ¿Fue malo o fue bueno? No se supone que él estaba deshaciendo la doctrina cerrada del papado que persisten hasta el día de hoy. Segunda herejía. Pedro no fundó ninguna iglesia. Pedro fue parte del fundamento, ya lo vamos a ver. No el fundador ni el fundamento. Escuche eso. Pedro no fue el fundador. Pedro hacía parte del fundamento y tampoco es el fundamento. Facilísimo. Si leyéramos, no nos engañaran. ¿Dónde está la trampa de la religión? Vive como tú quieras, haz lo que tú quieras, drógate, roba, sicarea, fletea, mata, porque así te va a recibir Dios. Claro, la gente no va a buscar de Dios con los cristianos evangélicos, porque entonces Dios tiene que hacerlos cambiar. En cambio, la religión sigue siendo igual y te vas a ganar y que el cielo. ¿Está conmigo ahí? Esta es la trampa. Por eso la gente defiende su religión. A su nombre. A su nombre. La responsabilidad de Pedro era cuidar, apacentar, pastorear la iglesia que ya Jesucristo se había ganado con su propia sangre. Primera cita bíblica de donde Pedro hacía parte, no que él era. Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Alguno está aprendiendo algo hoy? Los que nos escuchan a través de la radio, estamos enseñando 5 herejías destructivas del catolicismo romano. Bendito sea el nombre de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice que son los apóstoles y profetas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuántos apóstoles dijeron? ¿Uno solo? ¿Cuántos apóstoles dijeron? Uno solo. O sea, ¿dijo el apóstol Pedro o dijo los apóstoles? ¿El fundamento era de Pedro o de los apóstoles? Y ahí incluye a quienes, a los profetas del Nuevo Testamento. Lea con eso. Si Pedro fuera el fundamento, hubiese dicho, edifíquense sobre el fundamento que es el apóstol Pedro. ¿Está conmigo aquí? Hablara en singular y no hablara en plural. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el apóstol Pedro. Jesucristo. ¿Quién es la piedra del fundamento? Jesucristo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo. No es que Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro entró
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, indicando con eso que el fundamento de la iglesia no era Pedro, sino una estructura apostólica y profética que Jesucristo estableció. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿dónde está el edificio montado? ¿Dónde está el edificio? En Jesucristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en su Espíritu. Pedro no era el fundamento, tampoco era el fundador. Era parte de la comitiva del fundamento. Segunda cita bíblica, primero a los Corintios, capítulo 10, verso, bendito sea el nombre de Dios. Segundo a los Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5. ¿Cuántos lo tienen? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos, verso 3, comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era quien, Jesucristo. Por eso cuando dicen, Pedro, tú sobre esta roca edificaré mi iglesia, están totalmente errados, porque la roca que se refería, Jesucristo mismo, era quien, Pedro. Ahora seamos honestos. Quieren que seamos honestos. Quieren un poquito de honestidad. Lógicamente, la iglesia de Cristo no se podía fundar en Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Pedro era voluble. Cuando Pedro estuvo con los gentiles, comía y actuaba como los gentiles, pero cuando aparecían los judíos, comía y actuaba como los judíos. Tanto que el apóstol Pablo, como era la autoridad apostólica de la iglesia de los gentiles, lo confrontó cara a cara, porque dijo, porque la actitud de Pedro era de condenar. ¿Tú crees que mi Cristo iba a poner la iglesia en él? No, porque era voluble e inestable. Sencillito. No era el fundamento. Tú te imaginas donde Cristo ponga la iglesia sobre un ser humano, se cae. Porque Cristo fundó su iglesia sobre él mismo. Porque él es la roca inconmovible. Ahora, quiero poner esto aparte. Separé esto, que Pedro es el fundamento para poder justificar una supuesta sucesión papal. Una supuesta sucesión papal, porque resulta que Pedro tenía las llaves del reino de los cielos, y ahora vamos a leerlo, y resulta que las llaves se le pierden a Pedro los primeros 50 años de la iglesia primitiva, y aparecieron 400 años acá en el Vaticano. Se perdieron las llaves y le aparecieron estos acá. ¡Qué casualidad! ¡Qué oportuno! A su nombre. Tercera herejía. Tercera herejía enseñada. Y tengo que ir a la gramática para que podamos entender, porque como la gente lee y no comprende, hay que ir a la gramática. Pedro, a ti te digo. Primera en Mateo capítulo 16. Los que nos están escuchando se conectan ahora a través de las redes sociales. Estamos enseñando acerca de 5 herejías destructivas de la religión popular, de la religión romana. Cuarta herejía, a ti te digo, Pedro. Mateo capítulo 16,
verso 18. Y usted sabe que eso se habló sobre cuando Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo hablándole, le dijo, bueno, ahora yo digo, note la expresión, que tú eres Pedro. Ya saben que Pedro es lo mismo que Kefas, es lo mismo que Petra, es lo mismo que Kefas, que significa que piedra, no roca, no roca. Y resulta que cuando Jesucristo le dice eso, dice, y yo te digo que tú eres Pedro, note esto. Pedro, que viene ahí, una coma, y ahora viene una ¿qué? Una I. Incluso si no existiera la coma, la I hace separación de la idea. Entiéndase ahí, mira, si hubiera sido que el texto se refiriera a Pedro, hubiera dicho, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré. ¿Está conmigo aquí? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Sin embargo, no dice así. Quiero que usted entienda esto y es importante. Fíjese, una nota que quiero revelarle. La coma puede ir en unión con la conjunción y cuando no pertenezcan a la misma serie o enunciación o enumeración, y la secuencia que encabezan enlaza con todo el predicado anterior, coma, y la I no con el último de los términos coordinados. Por ejemplo, Juan fue con su padre al parque, coma, y María prefirió irse para el cine. Está conmigo aquí. Se hace la separación con la coma para revelar que lo que se va a hablar ahora es parte del comunicado que se dijo al principio. Cuando Jesucristo dijo, he aquí que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, como si hiciera un paréntesis, dice, yo te digo también que tú eres Pedro, cierro paréntesis con la coma y con la I, inicio la oración que se conjuga o se alinea con lo que Pedro dijo al principio, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, Pedro dijo, he aquí que tú eres el Hijo, el Hijo del Dios viviente, y Jesucristo, anulando el paréntesis, dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Nunca fue sobre Pedro. Nunca fue sobre Pedro. Ahora en el verso 19 dice, y a ti te daré las llaves. ¿A quién se la dio? ¿A quién se la dio? Diga conmigo, a ti. Diga conmigo, a ti. Una pregunta, si Dios le da a algo a alguien personalmente, es exclusivo del individuo. ¿Está conmigo aquí? ¿Está conmigo aquí? Él no dijo a ustedes. ¿Acaso Jesucristo no estaba hablando con todos los apóstoles ahí? Porque el texto dice que el Señor le preguntó a todos sus apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Resulta, pero para conveniencia del Vaticano, ahora aparece solamente Pedro hablando con Jesús. ¿Acaso no estaban todos ahí? ¿Está conmigo aquí? Si las llaves del reino de los cielos iba a ser dada a la comitiva apostólica y a los sucesores supuestos papales, él no hubiese excluido a los demás apóstoles y le hubiese dado la llave a todos. ¿Está conmigo aquí? Hubiese dicho, y aquí les entrego la llave del reino de los cielos. Si no, le digo, Pedro, tú recibe la llave. ¿Por qué? Porque tú soltaste la revelación de que yo era el Hijo del Dios viviente. ¿No estaban todos los apóstoles ahí? ¿No estaban toda la comitiva apostólica ahí? Entonces, si la llave del reino de los cielos tendría para dársela a los sucesores, lo hubiese compartido con los demás. Le dijo, a ti
te doy a ti. A su nombre, a su nombre, a ti te daré, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se la dio o se la iba a dar? ¿Se la dio o se la iba a dar? ¿Se la dio o se la iba a dar? Se la iba a dar. Esta mañana, en la mañana, el Señor me colocó en el corazón, me dice, no pases por alto los detalles. A su nombre. Por eso es que la religión popular se armó a Pedro montado en el cielo con la llave y que abriendo y cerrando puertas. ¿No han visto ese cuento, esa fábula? Y que Pedro es el que recibe a la gente, que tiene la llave del reino de los cielos. Y la llave del reino de los cielos es una autoridad de Dios especial para poder abrir del cielo cosas para que caigan en la tierra. Eso fue lo que le dieron. Por eso dijo que lo que cerrares desde la tierra se cerrará en los cielos. Y lo que abrieres desde la tierra se abrirá en los cielos. Era la misma operación que tenía el profeta Elías. Elías dijo, cuando yo quiera cierro los cielos para que no haya lluvia aquí por 3 años y cuando me dé la gana los abro porque en mi boca está el poder. Yo tengo la llave. Lea conmigo sin perder el detalle. Y a ti te doy o te daré. Te doy o te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Dónde dice? ¿En los cielos o en el reino de mi Padre? ¿Dónde dice? ¿En los cielos o en el reino de mi Padre? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado, ¿qué? En los cielos. Note ahí. Porque cuando la gente no tiene revelación del reino, se inventan un poco de religiones y estructura. ¿Qué le dijo Dios? ¿Acaso en el cielo del reino del Padre eterno hay cosas que hay que amarrar y que desatar? ¿A su nombre? Una pregunta otra vez que no han entendido. En el reino de Dios hay cosas que hay que amarrar y Pedro es el que se va a encargar para amarrarlas y desamarrarlas. No, ¿sabes por qué? Porque Efesios dice que los demonios, ¿dónde están? En el segundo cielo, operando desde ahí para atacar a los seres humanos. Que Cristo le dio a Pedro una autoridad para neutralizar y quebrantar. Simple y sencillo. Ahora, esa autoridad era única y exclusivamente entregada al apóstol Pedro. A ti te daré. No coge que te doy. A ti te daré. ¿Está conmigo aquí? Quinta herejía. Quinta herejía. El Papa es la cabeza de la iglesia. Quinta herejía. El Papa es la cabeza de la iglesia. Y por eso usé que el apóstol Pedro es el que han cogido para justificar cualquier postura. Porque como el apóstol Pedro era y que la cabeza de la iglesia de Cristo, de la iglesia primitiva, y también era el fundamento, vea, Pedro tiene que estar ardido donde sea que esté. Ahora supuestamente el Papa es la cabeza de la iglesia. Herejía número 5. Así que como Pedro era la cabeza de la iglesia primitiva, el Papa ahora es la cabeza de la iglesia católico romana. Una pregunta: ¿cuántas cabezas tiene un cuerpo? ¿Cuántas cabezas tiene un cuerpo? Una pregunta: si el cuerpo de Cristo, ¿qué hace Pedro como cabeza?
Una pregunta, si el cuerpo es de Cristo, ¿por qué Jesucristo no tiene su propia cabeza, sino que se amputó la suya y puso la de Pedro? ¿Está conmigo aquí? Si Pedro es la cabeza de la iglesia de Cristo, entonces Cristo está descabezado. ¿Está conmigo? Porque si Cristo es la cabeza de su cuerpo, Pedro no puede estar ahí, porque no hay siameses en el evangelio. ¿Está conmigo aquí? Simple deducción. La cabeza de la pastora Rosibel no puede estar en el cuerpo de Dayana Arrieta. Tampoco el cuerpo de Dayana Arrieta puede tener, en la cabeza de Dayana Arrieta puede estar en el cuerpo de la pastora Rosibel. ¿Por qué? Porque la cabeza tiene su propio cuerpo. Ahora resulta que el cuerpo de la iglesia de Cristo tiene de cabeza a Pedro y no a Jesús. ¿Y dónde quedó la cabeza de mi Cristo? ¿Rodando por dónde? Simple deducción. Simple deducción. A su nombre. Primero los Corintios capítulo 11, verso 3. Primero los Corintios capítulo 11, verso 3. Porque quiero que sepáis, hermanos, de que ¿quién es la cabeza? De que Cristo es la cabeza de ¿qué? De todo varón. Ahora, en la composición de autoridad humana, ni siquiera el Papa es la cabeza. ¿Sabe quién es la cabeza? Jesucristo. Ni siquiera en la composición o en el orden jerárquico de la autoridad humana, el Papa es la cabeza, porque Jesucristo es la cabeza, siempre será la cabeza. A su nombre. Ya están todos apáticos aquí. A su nombre. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de ¿quién? De Jesucristo. Dios no va a permitir que ningún ser humano cabezón ocupe el lugar de la cabeza pura y la cabeza legítima, de la cabeza benigna y santa de mi Señor Jesucristo, porque debajo de la cabeza de Dios está la cabeza de Cristo y es tan poderoso que ni siquiera el Espíritu Santo se atrevió a tal barbarie. Porque en la estructura jerárquica está la cabeza de Dios, la cabeza de Cristo y la cabeza de sus siervos. Cristo es la cabeza en el orden jerárquico de autoridad de hombre de Dios, Dios de familia, Cristo. Y después venía ¿quién? Dios. No aparece Pedro. Y si Pedro no aparece, no cabe ninguna estructura pagana ni religiosa que quiera usurpar lugares. Qué silencio terrible, aleluya. Efesios capítulo 1, verso 20. Efesios capítulo 1, verso 20. Todo esto pasa porque la gente no quiere leer la Biblia. Todo esto pasa porque la gente no quiere leer la Biblia, sino que va a la misa, escucha lo que le dicen y no saben que son herejías y que son mentiras. Quinta herejía es el Papa la cabeza de Cristo y que porque Pedro era la cabeza de la iglesia primitiva, Efesios capítulo 1, verso 20, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra de la majestad, en donde se sentó Jesús
en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué está escrito? ¿Sobre qué? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, y sobre qué? Sobre todo poder, y sobre qué? Sobre todo señorío, y sobre qué? Sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en los siglos venideros. Ah, no, es que Jesucristo era la cabeza en ese siglo. No, sobre ese siglo y sobre los siglos venideros. Y sometió todas las cosas debajo de qué? De la planta de sus pies, y Dios lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes por qué es una blasfemia? Porque para que el Papa sea la cabeza de la iglesia, tiene que estar por encima de los señoríos, de los principados, de las potestades, de las huestes. Tiene que estar por encima de los tronos, de los reyes, y por encima del Señor Jesucristo. Y no solamente era en ese siglo, sino en los siglos venideros. A su nombre. Efesios capítulo 5. ¿Alguno está aprendiendo algo hoy? Aquí no estamos jugando, muchachos. Iglesia, el templo de Dios, aquí no estamos jugando. Somos profetas de la palabra. Aquí no estamos jugando. Por eso es que la Biblia dice que quiere aprender, se deja enseñar. Abraham dijo, tienen a los profetas allá, que aprendan y que escuchen. A su nombre. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como quien, como Cristo es la cabeza de la iglesia, y él es el Salvador del cuerpo. Pedro no aparece por ahí. Pedro no aparece por ahí. Lógico, porque si Jesucristo es la cabeza de su iglesia, ¿qué es lo que manda el cuerpo a que se mueva? ¿Qué lo manda el cuerpo a que se mueva? El cerebro. Pedro no puede ser el cerebro de la iglesia, porque el que murió por la iglesia es ¿quién? Jesucristo. Y Jesucristo es el que ordena. Por eso, cuando Jesucristo murió y resucitó, ¿por qué Pedro no se quedó pastoreando? ¿Por qué? Porque no era el fundamento. Apenas que Jesucristo murió, todos los discípulos temblaron, y el que primero corrió fue Pedro. Y cuando Cristo resucitó, no estaba pastoreando. ¿Sabe qué hizo? Dejó las cosas tiradas y se fue a esconder. Aunque el llamado a pastorear lo hizo después, cuando Cristo resucitó. Recuerden que si el fundamento fuera un hombre, la iglesia se hubiese deshecho apenas que Cristo hubiera muerto. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Sabe qué significa eso? Que la cabeza manda al cuerpo que se mueva. A su nombre, ni el Papa ni Pedro son las cabezas. El Papa es un cabezón, no la cabeza. Colosenses capítulo 1. ¿Quién puede pelear con esto? Ahora sálganme que la Biblia está mal interpretada y que esos son textos sacados de contexto y que la Biblia está embolatada, porque para que tú cambies un texto y pongas Cristo es la cabeza en varios textos, muchachos, se requiere de tiempo. ¿Y que sabe el Espíritu Santo? ¿Sabe qué hizo? Escondió la revelación de la gente para que la pudiera dársela a su siervo, para que quebrantaran las estructuras paganas. Colosenses capítulo 1, verso 17. ¿Cuándo están aprendiendo hoy? Y Él es antes de todas las cosas. ¿De quién están hablando ahí? De Jesucristo. Y todas las cosas en Él subsisten,
Y Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por si no te queda claro, la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él tenga toda la preeminencia. Pues si no te quedó claro, Jesucristo es desde el principio y Él es la cabeza de la iglesia. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Colosenses, ¿quieres más? Colosenses capítulo 2, verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 10. Que estoy enseñando hoy 5 herejías destructivas de la religión católica. Por los que están en la radio y no se conectaron a través de las redes sociales, 5 herejías destructoras de la religión católica. Colosenses capítulo 2, verso 10. Y vosotros estáis completos en Él. Nosotros estamos completos en Él. ¿Sabes por qué ninguno de nosotros necesita a ninguna cabeza humana para que nos dé sentido ni para que los complete? Porque en Jesús estamos completos. Las religiones sí tienen cabeza, sí. Las religiones sí necesitan de la parafernalia y de la estratagema y del andamiaje de cabezas. No, nosotros en Cristo Jesús no. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Colosas. Dice, y vosotros no estáis muchos, no tan incompletos, estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. A su nombre, a su nombre. Sexta herejía. Iba a dar 5, pero le voy a regalar otra herejía. Tengo 19 herejías, pero por el tiempo no se las voy a dar todas. Quinta herejía. A su nombre. A su nombre. Quinta herejía de la religión católica que Dios no enseñó. Y es, bendito sea el nombre de Cristo. Quinta herejía. La iglesia católica es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia católica es la columna y el baluarte de la verdad. Y yo quiero que usted me acompañe a unas citas bíblicas que hay que leer con sencillez, sin complicaciones. Timoteo, capítulo 3, verso 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Vamos a leer sin complicarse, sin alterarse, porque esta es la que más usan y es la que más pelean, la que más le hacen apología de que la iglesia católica es la columna y el baluarte de la verdad. Vamos al apóstol Pablo y le preguntamos si eso es verdad. Apóstol Pablo, ¿cuál es la iglesia que es la columna y el baluarte de la verdad? Por eso es que nosotros no podemos sacar los textos del contexto, porque todos los textos están dentro del ¿qué? De un contexto. Y cogen el verso 14 y dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, ¿a quién le están escribiendo eso? ¿A quién? ¿A quién le están escribiendo eso? ¿A quién? A Timoteo. Escuche eso. La epístola de Timoteo se le escribió ¿a quién?
a Timoteo. La epístola de Timoteo se le escribió ¿a quién? A Timoteo. Y no pasemos por alto los detalles. Mira lo que dice. Esto te escribo, el apóstol Pablo, a Timoteo. Ay, coy, no dice Timoteo, cabezón. ¿No estás viendo que la carta era para quién? Para Timoteo. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, cómo debes andar. Ven acá, la palabra cómo sepas, para que sepas cómo conducirte. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Diga conmigo, a directrices. Diga conmigo, a directrices. Diga conmigo, a mandamientos. Diga conmigo, el apóstol Pablo. Diga conmigo, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo indicaciones para que sepa cómo dirigirse. ¿En dónde? En la casa de quién. En la casa de quién, que es la iglesia de quién, columna y baluarte de la verdad. Ahora usted me va a decir que el Papa defiende la verdad. Ahora tú me vas a decir que esa es la iglesia real. Sin embargo, como dice Timoteo, esto te escribí, esto te escribo. ¿Qué le escribió? Verso 1. El verso 1 desmonta inmediatamente que no es la iglesia católica. Porque esto te escribo, Timoteo, para que sepas cómo conducirte. La pregunta entonces que sale a luz es, ¿y qué le escribió el apóstol? ¿Qué le escribió el apóstol Pablo a Timoteo para que supiera cómo conducirse en la iglesia del Dios viviente, que es la columna y el baluarte de la verdad? ¿Qué le escribió? Verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea que marido de una sola mujer. Tú me estás diciendo que la baluarte en la iglesia católica y los curas no tienen mujer. Solamente leyendo con sensatez se le cae el andamiaje. El apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia establecida por Cristo, donde los hombres de Dios tienen su mujer, donde los hombres y predicadores tienen su mujer y tienen sus hijos. Por eso dice, pero esto es necesario, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, no alcohólico como son, no ebrios como son, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no bebedor de vino. Y entonces tú me estás diciendo que la religión es la columna y el baluarte de la verdad, y solamente el verso 1 al 3 los descalifica. Solo el verso 1 al 3 los descalifica. Solo el verso 1 al 3. Y tú los ves porque nosotros somos la iglesia legítima. Somos la columna y el baluarte de la verdad. Y los papas no tienen mujer. Ah, no, porque eso fue en otro tiempo. Eso fue escrito en otro idioma. Eso está alterado. Eso no es. La traducción se cambió. Eso no es original. No. Pablo le está diciendo a Timoteo que es la iglesia donde los líderes que gobiernan y enseñan al pueblo son ejemplo con sus mujeres y sus hijos. Esa es la iglesia que defiende la verdad y que es la columna
y el baluarte, el morro de protección, el castillo que defiende lo que predicó Cristo y los apóstoles, no lo que dijo el magisterio, ni lo que dijeron los concilios. A su nombre, o peor, y que los padres de la iglesia, porque ahora se inventaron y que los padres de la iglesia de Cristo tiene un solo padre y se llama Dios. Es esta herejía mentirosa de que el Papa, que la Iglesia Católica era la iglesia del baluarte y de la verdad, y se les olvidó borrar todo el capítulo 3. La otra herejía es que ellos fueron que armaron la Biblia y la armaron mal porque la Biblia les da buen juguete. Imagínate yo armando la Biblia y no me doy cuenta de la juguetera que la Biblia me iba a dar. Lo primero que hubiese borrado era que la iglesia de Cristo, la cabeza era Cristo, hubiera puesto a Pedro. Ven acá, espérate, el concilio de Constantinopla, el concilio del Vaticano no sé qué, el concilio del siglo XIX. Miren, ahí dice que Pedro no es la cabeza, sino Jesús. Bueno, bórrale eso, ponle liquid paper y que escriban otra vez esa cuestión. Pon que la cabeza es el Papa, a su nombre. Porque tiempo tenían para borrar todo. Lo que no tenían era el Espíritu Santo de Dios, que les cerró la mente y no se dieron cuenta de los textos bíblicos. A su nombre. La última palabra. Le dije que le iba a darle 5 herejías y le regalé 2 más, como 3 más. Es una exhortación que Dios le da a su pueblo para que no se deje engañar. Y no estoy hablando del pueblo cristiano. Ahora que estaba orando en lengua ahí en el altar, que estaba orando en lengua, el Señor me dio este último texto. Así que si tú eres católico o eres religioso o estás en la estructura religiosa, en la secta religiosa, escucha esta palabra. Corintios capítulo 6, verso 14. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, que la fe del reino de Dios no es la misma fe que tiene el incrédulo. La fe de los crédulos no es la misma fe de los crédulos, porque si no, tuviéramos la misma palabra. ¿Está conmigo aquí? Ahora en la religión popular, ¿qué le dicen a sus feligreses? Que defiendan ¿qué? Su fe, como que si la fe fuera otra. Y el apóstol Pablo dijo que era la que una sola fe. Por eso dijo, no os unáis en yugo desiguales con los incrédulos. Por eso ese ecumenismo, que es la religión única de varias religiones, es incoherente. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer yugo igual contigo si no tiene la misma credulidad. ¿Está conmigo aquí? No os unáis en yugo desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y va empeorando. Fíjate, puso incrédulo con crédulo. Ahora puso luz con la tiniebla. Ahora puso justicia con injusticia. Y va empeorando. ¿Y qué concordia tiene Cristo con el diablo, con Belial? Espérate. ¿Por qué Cristo ahora está diciendo a través del apóstol Pablo que no hay concordia,
que no hay armonía con Cristo y el Belial. O sea que la estructura de fe que Cristo le dio a sus crédulos no puede estar en concordia o en igualdad, o no puede ser igualitaria a la fe ficticia que dio Belial. ¿Cómo así? Que el diablo también tiene una estructura de fe falsa. Sí, Señor. Por eso esté atento a lo que vamos a leer. Importante tener la Biblia, amar la palabra, estudiar la palabra y no dejarse manipular ni engañar por las religiones. Se puso peor, se puso duro, porque está diciendo incrédulos con los crédulos, injusticia con los justos, Cristo con Belial, la oscuridad con la luz. ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Se pone peor. ¿Qué acuerdo hay entre el templo del Dios vivo y las imágenes? Dime, ¿qué acuerdo hay entre el templo de mi Dios y las imágenes? Inventen lo que inventen, Dios no permite que en su templo hayan ídolos. Ahora la gente dice, ¿acaso Dios no le dijo a Moisés que hiciera los querubines? Sí, les mandó a hacer los querubines, y en el mismo Deuteronomio 25 dice, no idolatrarán nada, porque los querubines que estaban en el lugar santísimo, ¿tú sabes quién tenía acceso? Los sacerdotes, no el pueblo. Así que ese texto no lo puedes usar para justificar tu idolatría, porque en el lugar santísimo no podía entrar nadie que no fuera el sumo sacerdote, y allá adentro era el que estaban los seres arados custodiando lo que representaba la gloria de Dios. Así que ese cuento no lo puedes usar, porque los gentiles, los extranjeros y los pecadores que iban al santuario a llevar sus sacrificios no podían entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo, que era donde estaban los querubines. Ahora no hay ninguna contradicción, porque esa es la trampa que usan para decir, entonces Dios se contradijo, porque dice que no idolatren, pero creó las imágenes allá adentro. Sí, le mostró a Moisés cómo eran los querubines, pero le prohibió rotundamente a sus hijos no idolatrar, que es venerar y adorar a las esfinges, a las estatuas y a las imágenes. Ahora el religioso dice, pero es que yo no idolatro, yo venero. Peor, porque la palabra venerar viene del culto de adoración a Venus. La palabra veneración se dice adoración a la diosa Venus. Muchachos, tenemos que aprender para no ser engañados, porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es que nosotros no idolatramos, nosotros veneramos adoración a la diosa Venus. Porque qué acuerdo, qué comunión, qué coinonía hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por eso cuando yo exhorto a los líderes de aquí, le digo, no ataquen a los feligreses católicos. ¿Sabes por qué? Porque ellos son presa fácil de los estratagemas y los engaños de los líderes religiosos, porque si ellos leyeran no se dejaran engañar. Lo que pasa es que están ciegos dejándose manipular, y por eso esta palabra Dios le habla a ellos, dice: salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. El mismo Dios le dice a los religiosos, le dice a los católicos: apártense de la inmundicia, apártense de los ídolos, apártense de las imágenes, apártense de la fe de Belial, y yo los recibiré a su nombre. Y seré, ahora sí, quieren un padre, quieren un papa. Dios mismo dice: apártense de eso, y yo seré a vosotros por Padre real, a su nombre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Ojo, está hablando de un pueblo que no es hijo de Dios, porque los judíos sí hacían parte del linaje. Por eso cuando Moisés fue a Faraón, ¿qué fue que el Faraón le dijo? Deja ir a mi hijo Israel a tu nombre. Pero ahora Dios invita a un pueblo: apártense de los ídolos y vengan a mí, y yo seré vuestro padre, los recibiré, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El problema está en que la religión ejerce un poder de manipulación tan grande. Son los feligreses que muchos creerán que la Biblia la cambié y creé una Biblia nueva para predicar los 7 herejías destructivas de la religión católica. Que la gracia de Dios nos asista en este día y que su reino nos cubra. Paz, que el rey nos oiga el día del conflicto